todavía encerrados, todavía con digamos, estas secuelas de la pandemia, ¿no? Sí, Este, ya con ganas de que se abran las cosas. sin duda que sí. Bueno, comenzamos oficialmente la charla, reiterando el agradecimiento a Eugenio Caballero por haber aceptado la invitación, y bueno, y a todos los que están participando. Te cuento, Eugenio, que este público es muy variado, hay obviamente estudiantes de la Escuela de Cine, estudiantes de la carrera de realización, también de diplomados, entre ellos uno de Dirección de Arte que tenemos, pero también hay profesionales egresados y gente que trabaja en Dirección de Arte en nuestro país y también en el exterior, hay gente de varios países, lo cual nos alegra mucho. Y estamos muy contentos de poder mantener este diálogo contigo virtual, gracias a esta herramienta que nos lo permite, ya que no podemos juntarnos, ojalá que en algún momento lo podamos hacer. Sí, Eh, así será, así será. claro que sí. Eugenio, una primera pregunta medio inevitable es ¿en qué situación profesional, en qué momento profesional, mejor dicho, haciendo qué concretamente te encontró esta situación Sí, pandémica? Es decir, ¿en qué proyecto estabas o por hacer? mira, estábamos en la primera semana de rodaje de un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy grande eh, yo quiero decirlo así, pero que estábamos en ese momento haciendo con Amblin y con Amazon, un proyecto muy grande sobre la conquista, eh, con sets muy ambiciosos, los más grandes que he hecho alguna vez en la vida, que ya estaban construidos, ya los seguimos manteniendo por ahí. Tenemos en los estudios Churubusco dos foros llenos de nuestras cosas y en un backlot que le llamamos un terreno grande en la zona de Xochimilco, parte de la ciudad antigua, ¿no? Entonces, estábamos justamente en ese momento, no pudimos ni siquiera culminar la primera semana de rodaje, puesto que estábamos en una zona de playa y con crew internacional que tenía que regresar a sus países, muchos sobre todo eran de Italia y de España. Entonces, era muy importante que se devolvieran antes de que cerraran las fronteras, ¿no? Eh, este, Después de eso digamos, todo se paró de una manera muy abrupta. Evidentemente, en una película así, un proyecto de ese tamaño no se cierra inmediatamente. No es que nada más uno se meta y se encierre en su casa, sino que tuvimos que hacer una especie de plan con ciertos protocolos para poder cerrar o más bien poner en esta especie de hibernación nuestros decorados y nuestras bodegas y todo digamos, nuestro material. Eh, y una vez que eso pasó, aunque se le sigue dando mantenimiento, pues como que vino una etapa de calma e incertidumbre que ahora eh, creo que se está rompiendo porque mucha gente quiere hacer proyectos, la verdad es que yo sí creo que al final todo esto ha traído una, también una gana de darle la vuelta y entender cómo poder hacer los proyectos de otra manera, ¿no? Y volver a pensar en esos proyectos que uno a veces guarda en los cajones, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pronóstico hay de retomar la producción de ese proyecto? ¿Perdona? ¿Hay algún pronóstico en cuanto a fechas para Sí, retomar la producción? sí, pero es un proyecto no fácil, digamos, para la situación coronavirus, es decir, es un proyecto de muchos extras, de mucho Claro. contacto, tal. Entonces se ha ido posponiendo y comenzaremos el próximo año. Ah, ok. Bien. Eugenio, vayamos un poquito a los inicios Sí. de tu carrera. ¿En qué momento y de qué manera te das cuenta de que dentro de todos los oficios que hay dentro de la producción cinematográfica, te interesaba particularmente la dirección de arte? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, fue un proceso muy, muy inesperado, es decir, yo no es que, a mí me gustaba mucho el cine, me gustaban mucho las artes, pero no necesariamente creía que iba a hacer esto. Es decir, yo más bien o sea, mi carrera nace de una profunda crisis que uno tiene cuando sale de la escuela. Yo iba a entrar a estudiar leyes, ¿no? Y de pronto fue que dije,
esto no lo quiero, necesito un poco de tiempo, etcétera, etcétera. Y me fui a Europa a estudiar historia del arte, a Florencia. Eh, Después conseguí una beca ahí. Espera un segundo. ¿Quién es? Sí, Sí, gracias, gracias. Estoy en una llamada, sí. Perdón. ningún Entonces, problema. después me quedo allá algunos años, regreso, tampoco quería seguir digamos, lo que en ese momento me planteaba la historia del arte, es decir, me encantaba, pero no me veía metido en un museo, o la academia no me llamaba particularmente. Y cuando justamente regresé y todo cambia, porque te vas a los 17, regresas a los 20 y, y, y de pronto ya viviste 3 años solo, cambias los amigos, cambias las dinámicas, cambias el lenguaje, todas estas cosas. De pronto regresé y cuando estaba empezando a acomodarme, mis amigos que se habían quedado en México y habían estudiado cine, de pronto me dicen, oye, pues vamos a hacer los cortos de la escuela, etcétera, etcétera. Y todo el mundo en las escuelas de cine quiere ser fotógrafo, director, guionista, a veces hasta actor, productor, hasta sonidistas, pero nadie quiere hacerse cargo de la dirección de arte. Entonces, no había quien fuera a conseguir el espacio que se necesitaba, o a conseguirlo, o a concebirlo, o a pintar, o a ir a pedirle a la tía la silla o el jardín y así. Y así empecé con eso. Muy pronto estos amigos empezaron a hacer eh, videos musicales que estaban muy en boga en ese entonces. Hicimos un grupo de trabajo que muy pronto empezamos a tener eh, mucho trabajo, mucho éxito. Y era maravillosa escuela porque al final no, no había mucho dinero, pero sí que había una exigencia de creatividad enorme. Y, y bueno, así básicamente empecé. A la par, yo quería entrar al cine, me gustaba, yo ya sabía que este era el oficio que me gustaba, ¿no? Desde que pisé un set y vi los otros oficios, dije, no, no, este es el mío. Con todo y que no había estado nunca en un set antes de estos cortos, pero desde el primer corto dije, no, no quiero, yo no quiero, la producción no es lo mío. Realmente sentí como una especie de llamado ahí y entonces fue cuando dije, voy a perseguirlo. Evidentemente el cine estaba en una situación terrible en México en ese entonces. Habían habido 2 décadas muy oscuras del cine por decisiones políticas, etcétera, etcétera. Y sí había algunos cineastas que estaban haciendo piezas en coproducciones con España y etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de lo que había sido el cine mexicano estaba muerto. Entonces, por ejemplo, el año que hice yo mi primera película, en el 92, como asistente, que se llamó En medio de la nada, una película de Hugo Rodríguez, ese año se hicieron solamente 6 películas en México. ¿No? Y así era el número de películas que se hacían, sobre todo en relación con el número de personas que estamos en México, Claro. era bajísimo. Entonces, pensar vivir de cine era casi un suicidio en ese entonces, pero yo creía que era importante empezar a meterme en el cine, empezar a meterme en esta otra parte, y busqué a los directores de arte los pocos que estaban trabajando de manera profesional, y empecé a asistirlos, ¿no? Pasé por varios, hasta que llegué con Brigitte Broch. Brigitte Broch es, eh, es una directora de arte que empezó su carrera ya, digamos, no joven, ¿no? Ella se dedicaba a otra cosa y a los 50 años encontró esto y se convirtió en una especie de gran maestra para mí y para muchos de los directores de arte mexicanos de mi generación, los que están, la gran mayoría de los que eventualmente destacaron, venimos de trabajar con ella. Ella era, Brigitte es alemana, pero llevaba muchos años en México y tenía
un método de trabajo fascinante. Entonces yo empecé a poder, yo fui su decorador, su ambientador, y, y empezamos a hacer proyectos cada vez más interesantes, eh, hasta que llegó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta para mí fue una película fundamental por muchas razones. Una, porque vi trabajar a Baz Luhrmann, que, que fue muy valiente, hizo cosas que ahorita no creo que se podrían hacer, se arriesgó a filmar como él quería, un poco como dándole la vuelta a los estudios, luego se paró el rodaje para irse a mostrar lo que había hecho y poder conseguir el resto del dinero. Cosas muy aventuradas en lo creativo y con la osadía de creer en su proyecto de alguna manera. Y a mí me tocó vivirlo muy de cerca. Y a él, a Kathleen Martin, la production designer, y con Brigitte, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que había otro tipo de cine al que se hacía en México. Porque en México se hacían películas de corte más bien social, político, era un deber hacer esto, ¿no? Había pocas, como había tan pocas oportunidades de hacer cine, había visiones o sea, había pocas voces y las voces estaban casi todas alineadas en un tema, ¿no? En el tema social, en el tema tal. Y de pronto, te hablo que todavía, digo, por esos años se estrenó eh, la película de Guillermo, ¿no? Que ya empezó la primera película de Guillermo, Cronos, que de alguna manera le dio un aire fresco a todo esto. Pero bueno, empezaron a suceder varias cosas al mismo tiempo, entre ellas, para mí, la enorme oportunidad de trabajar en Romeo y Julieta. Y ahí se me metió, digo, además de los conocimientos técnicos que tuve, porque al final tuvimos que mover muchas antigüedades, todas estas cosas que ahora son parte esencial también de mi trabajo, aunque mi trabajo ya no es mover las antigüedades, sino concebir los espacios, digamos, a partir del guión y a partir de la historia y tratar de armar una visión común con el director para poder realmente contar las cosas digamos, desde la narrativa, diseñar desde la narrativa, pero sí todas estas cosas fueron sumando para que de pronto estas herramientas fueron muy importantes para cuando se abrieron las oportunidades más grandes para mí, las oportunidades de ir a rodar a Ecuador, eh, haciendo crónicas o de después irme a España a hacer el fauno cuando Guillermo de la nada me propone hacer esta película. Yo no había hecho fantasía, era muy joven, estaban como en mis 20 al final, creo que sí, no en mis 20, en mis 30. No, sí, al principio de mis 30. Entonces, de pronto, todas esas cosas que fui recopilando en estos años de asistente, luego en estos años también de publicidad y de videos, me, y de las películas chiquitas que empezaba a hacer, porque luego todos mis amigos que hicieron cortos empezaron a hacer sus primeros largos y había que pues esa cosa de formar equipos de trabajo culminó en mis primeras direcciones de arte también, ¿no? Bien. Eh, Eugenio, ¿tienes un método de trabajo más o menos único para todos los proyectos o ese método se adapta un poco al proyecto y también a la impronta del director? No, o sea, cada proyecto es distinto, cada director es distinto, pero el método mío es muy similar. O sea, hay películas que son excepciones, como por ejemplo Roma. Roma es porque yo siempre parto del guión, ¿no? Es una cosa que a mí me interesa mucho. Leer el guión, hacer mis anotaciones, tener una conversación con el director y luego hacer una investigación exhaustiva del mundo que se quiere contar y de los personajes, tratar de entender muy bien quiénes son los personajes, que para mí es una de las premisas importantísimas de la dirección de arte, es la construcción del personaje.
por un lado, la construcción del personaje y por otro lado, la ayuda práctica al actor para meterse en ese personaje, ¿no? Esa es una cosa que me parece esencial también dentro de esto. Pero en general parte de una investigación exhaustiva y, 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 de, y después de entender bien el por qué, el tratar de entender el por qué se toman estas decisiones, las decisiones que se toman. Es decir, para mí es muy importante hablar con el director, escuchar lo que él tiene que decir, etcétera, pero no necesariamente hacer lo que él me pide, sino para eso contrato un especialista. Yo trato de darle una profundidad mayor, ya que solo me tengo que concentrar en eso. El director se tiene que concentrar en otras miles de cosas, normalmente. Entonces, a mí lo que me interesa es recibir esta información, transformarla y llevarla a un, ¿sabes? Llevarla a un lugar inesperado incluso para el director, ¿no? Entonces, es un poco así, el proceso es guión, conversación, tratar de unir las cosas, investigación, mucha discusión en la preproducción y después empezar los procesos más, digamos, más prácticos, es decir, desde el dibujo, la búsqueda de locaciones, la definición de los personajes, y después el crear todo este mundo que culmina en el set, ¿no? Bueno, culmina en el set o después, porque ahora mi trabajo, o sea, yo esta cosa, había esta manera de definir la dirección de arte, que a mí me gustaba porque es una cosa tan abstracta, digamos, que mucha gente no lo entiende. Y antes se decía que la dirección de arte, aunque para mí es mucho más, pero que la dirección de arte es lo que del concepto visual, de lo que se ve en la pantalla, que no es el trabajo de los actores, digamos, es lo tangible. Y la fotografía se encarga de lo intangible, es decir, el director de arte se encarga de, sí, de los lugares, las paredes, los muebles, del color aplicado a las paredes, tal. Y en cambio el color aplicado a la fotografía, digo, a la luz o el encuadre o esas cosas, básicamente lo aporta la parte de la fotografía. Pero últimamente para mí eso se ha roto porque mi trabajo está plagado ya, o de alguna manera utilizo las herramientas digitales, que son algo no tangible y que además me permite montarme en el proceso hasta bien entrada la postproducción. Que eso es algo que antes no me pasaba a mí, ¿no? O sea, antes como director de arte yo terminaba un rodaje y básicamente me quedaba ahí, y después había ciertas consultas y ciertas cosas, pero últimamente, los últimos, no sé, los últimos 7, 8 años, para mí ha sido esencial entender que las herramientas digitales son parte de mi arsenal, de mis pinceles, si es que piensas en el cuadro como un lienzo, ¿no? Y que para algunas cosas utilizas una espátula y para otras cosas un pincel muy finito, tal. Así me pasa con mis herramientas. Para algunas cosas la pintura es lo importante, para otras la escultura, o las herramientas digitales, ¿no? Y, y eso me ha permitido que yo logre de pronto crear mundos que sería difícil encontrarlos o transformarlos en el mundo físico, ¿no? Claro, exacto. Y criaturas también, que ya vamos a poder hablar Y de la creación, ¿no? De criaturas sí. Fantásticas, que todo un viaje en sí mismo. Una última pregunta de mi parte, y ya abrimos el espacio para las preguntas, que seguro ahí van a surgir muchas preguntas sobre casos específicos de tu trayectoria. Pero tú has trabajado en muchos esquemas de producción y en muchos países. Y en Latinoamérica nosotros entendemos, seguramente en México también, al área como la dirección de arte. En cambio en Hollywood se le suele llamar production design. Sí. Más allá de lo semántico, ¿hay alguna diferencia conceptual entre un concepto y el otro?
No, o sea, no en realidad. Yo, a ver, esto de los nombres tiene que ver, sí, con traducciones de países, tiene que ver, hay una historia detrás, ¿no? Que no sé si la conozcas, pero eh, antes en la época de Hollywood, eh, eh, no había una persona encargada del visual o sea, exclusiva para una película, sino básicamente estaba el estudio art director, que se encargaba del look del estudio. Entonces, las películas de la Paramount tenían que verse como de cierta manera y las otras películas se tenían que ver de tal manera. Eh, Hasta que se hizo Gone with the Wind, ¿no? En donde William Cameron Messier de pronto dice, yo soy el del pero esta película la quiero hacer y necesita una cosa dedicada específicamente a esto, ¿no? Y entonces ahí lo que hace es, bueno, él se dedica desde hacer los storyboards, a meterse por supuesto, cada uno de los decorados, etcétera, etcétera. Se mete con el vestuario, se mete con el maquillaje y acaba haciendo todo el concepto visual de la película. Y entonces, cuando el productor pone los créditos, le dices que yo no te puedo llamar art director porque o sea, no te estaría dando el crédito que te mereces, y ahí inventa el crédito de production designer. Para mí es una cuestión semántica porque al final lo importante no es cómo se llama, sino quién es la persona que es la cabeza visual dentro de tal. En España antes les llamaban los decoradores, y luego en Francia también tienen un nombre completamente extraño, pero lo importante es quién crea ese concepto visual, ¿no? Y yo creo que los directores de arte en Latinoamérica pues hacen esa función, ¿no? La función de meterse a crear esta parte, bueno, este mundo específico para cada película, aunque sea básicamente un mundo que parece, o sea, que puede ser totalmente realista. En el momento en el que tú decides poner esto y esto del mundo y lo juntas, es una realidad funciona única y exclusivamente para tu película, ¿no? Y que además tiene que contar un montón de cosas. A mí me gusta mucho esto de esta frase sobre poética que decía Huidobro, ¿no? El adjetivo, que en poesía el adjetivo que no da vida, mata, ¿no? Y es lo que me pasa a mí en la pantalla, es decir, las cosas que están solo por estar y que no cuentan y no aportan a la historia, le quitan la fuerza a todo lo demás, aniquilan la fuerza visual de todos los. Por eso, para mí es esencial que cada objeto, que a veces un objeto pequeño cuenta mucho más que un decorado, ¿no? Si está cerca de la cámara, si tiene una intervención con el actor, etcétera, etcétera. O el color que le pones en el vestuario, o tal, todo esto, sí, que no puede ser por casualidad, sino tiene que estar muy pensado para justamente lo que para mí es el fin último del cine, que es hacer sentir al espectador, digamos. Hacer pensar también, pero sobre todo hacer sentir, ¿no? Excelente. Bueno, ya estamos abriendo el espacio para que ustedes le puedan hacer preguntas a Eugenio. Recuerden que lo hacemos a través de la herramienta Levantar la Mano, que van a encontrar en la lista de participantes, así yo ya veo el orden en el que van pidiendo la palabra, digamos. Y les pido también que se presenten cuando vayan a hacer la pregunta, quiénes son, si son estudiantes, qué están estudiando, si son egresados, si son directores de arte, etc. ¿Estás por ahí, Eugenio? Porque mi Tengo un imagen problema técnico, me parece. se congeló la Pasó en mi imagen, sí, pero te computadora. escuchamos. No, lo que pasa es que algo pasó aquí. Yo no los escucho muy bien. Espérenme un segundo, por favor. Sí, sí, sí. Esperamos un segundito a ver si resolvemos la conectividad. Ups. Mientras tanto, recuerden, para participar, usar la herramienta Levantar la Mano allí en la lista de participantes. Y reitero, mantener los micrófonos apagados hasta tanto no intervengan, obviamente.
aprovecho esta pausa también para pasarles el aviso de que las charlas anteriores, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría están ya disponibles en nuestro canal de YouTube. Si no las vieron, si no estuvieron, las pueden revivir ahí. Creo que se nos desconectó Eugenio probablemente para reiniciar el Zoom. Vamos a ver si ya viene. Pueden aprovechar esta pausa para servirse un café, ir al baño, todas estas cosas. Y bueno, y también les cuento que es la penúltima sesión de Zoom esta. La semana que viene vamos a tener la última. Creo que el ciclo ya cumplió su ciclo, valga la redundancia, estuvo buenísimo. Pero bueno, a medida que de a poco nos vamos reactivando y volviendo a la actividad, estamos programando la última sesión para el próximo sábado 4 de julio, que ya les paso el aviso, va a ser con Sergio de León. Sergio es egresado de la primera generación de la ECU, y como este ciclo lo estamos haciendo en el marco de los 25 años de la ECU, nos parecía una buena cosa ir a los orígenes de nuestra escuela, y por eso invitamos a Sergio, que es un profesional además, que tiene una experiencia enorme de unos 20 años trabajando en el cine uruguayo, en muchas películas muy conocidas de nuestro cine, y además un realizador que presentó su primera película el año pasado, que todavía no se estrenó formalmente, así que mucho para hablar con Sergio. Desde ya los esperamos a todos en la última sesión de Zoom. Bueno, esperemos no haber perdido a Eugenio Caballero en la virtualidad. Ya estoy aquí. Muy bien, Eugenio, bienvenido. Le respondo a alguien que me preguntaba por el chat en privado si se desconecta, ¿puede volver a entrar? Sí, claro, con el mismo ID y contraseña puede volver a la reunión en cualquier momento. Bueno, bienvenido de vuelta, Eugenio. Vamos con las preguntas entonces. La primera es Sebastián. Adelante, Sebastián. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la Escuela de Cine del Uruguay. Yo soy de Chile, soy estudiante de periodismo y tengo 21 años. Y es todo un honor compartir este espacio con usted, Eugenio. Perdón si le llamo a usted, pero yo soy así de las formalidades. Bueno, mire qué interesante el tema que usted toca de la semántica de las palabras. A mí tampoco me gusta mucho el tema de la palabra de production design. Encuentro que es más acorde el tema de la dirección de arte. Y con respecto a la dirección de arte, cuando tú trabajas en proyectos, antes de cada proyecto, te enfocas dependiendo de alguna inspiración que tú tengas, o cuando la idea está ya plasmada en el proyecto. Por ejemplo, Uy. Perdón, Sebastián, que te interrumpa. Le pido a quien tenga el micrófono abierto, que no sea Sebastián, por favor, cerrarlo. Muchas gracias. Adelante, no, Sebastián. no hay drama. Que a lo que voy así como de una forma más como concreta. Antes de cada proyecto, ¿tú tienes alguna inspiración si ves una película, una obra y dices, Sí. aquí voy a aplicar esto, quizás voy a agregar esto, este objeto vendría bien, este inmueble, este color, quizás? Y eso sería... Sí, bueno, Muchas gracias. en realidad cuando yo empiezo los proyectos, cuando leo una historia o cuando me la cuentan, en caso de algunas películas, más bien parte de una narración que del guión. Por ejemplo, Roma fue así. Roma nunca vimos el guión, ¿no? Yo vi el guión, ya está súper entrado el proyecto, porque digamos, esas eran las reglas del juego que quería poner Alfonso. Pero en general, una vez que te involucras en un proyecto, a mí me pasa de manera muy natural. Empiezas como a abrir tus sentidos, no dejas de pensar en la historia te da vuelta, la haces tuya, duermes con ella, comes con ella, sales a caminar con ella, etcétera, etcétera. Y hay, por un lado, hay una búsqueda activa
de estas distintas inspiraciones o de estas distintas cosas. De pronto te conectas con alguna imagen que viste, con algún cuadro que viste, con alguna película, que para mí es esencial ver películas. Esa es para mí la parte que más disfruto, no solamente en el proceso de realización de una peli, sino en general es de lo que más es de lo que más me inspira. Pero sí, efectivamente, te acuerdas de la imagen de una película, comes algo y ese sabor te remite hacia algún lado, o hueles algo, o tocas algo, o encuentras algo en la calle. Para mí ese es un momento delicioso. Es el momento en el que se va construyendo todo a partir de la apertura digamos, de este momento en el que se te destapan los canales y empiezas a vivir todo en función a la historia que estás contando. A mí es algo que me pasa y me sigue pasando. Es decir, yo leo una historia y a veces no puedes dormir pensando en las conexiones, en lo que puedes hacer. Es algo que al final me da mucho gusto que no se me haya quitado con los años y con la experiencia. No es algo que este es como una especie de, casi como de ilusión adolescente. Cuando a mí me pasaba, cuando me contaban las películas también, cuando empezaba, tenía esta cosa y no se me quita, al contrario, ¿no? Es algo que está muy presente. Entonces, la inspiración para mí viene de ahí. No tiene que ver con una cosa concreta, tiene que ver con un estado de ánimo, con una predisposición extraña, para mí inexplicable, de empezar a hacer conexiones entre lo que ves, sientes, recopilas y la historia que vas a contar. Muchas Bien. gracias. Gracias a ti, Sebastián. Vamos con Facundo, adelante. Hola. Hola. Facundo. ¿Se escucha? Hola. Bienvenido, Facundo. Sí. ¿Qué tal, Escuchas Eugenio? como dentro de un robot, pero sí. Debemos estar todos con las conexiones medias complejas. Eugenio, bueno, nada, un honor poder compartir contigo y escuchar de tu vasta experiencia y genial trabajo. Muchísimas gracias. Nada, lo mío es como muy concreto. Hay una película que me gusta muchísimo que se llama Europa Report, en la cual tú trabajaste, y me parece que para hacer una película de ciencia ficción es como muy contenida. El universo creado dentro de esa nave está como muy funcional. Me parece que capaz, no quiero decir que se aleja un poco de tu trabajo habitual o de lo que hemos visto, pero sí creo que tiene como ciertas particularidades del cómo, ¿no? Del género abordado. Me parece que es brillante, la disfruté muchísimo, entonces me gustaría un poco conocer cuál fue tu proceso específicamente con ese proyecto. Bueno, ese proyecto fue muy divertido por muchas razones. Fue difícil porque al final lo rodamos en Nueva York. Es un proyecto de Sebastián Cordero donde nos volvimos a juntar este grupo creativo que a mí me inspira mucho, que es Sebastián como director, Enrique Chediak como director de fotografía. Y en este caso, también otra de mis colaboradores habituales eh, estuvo ahí, que es Ana Terrazas, la vestuarista. Y bueno, al final era casi un absurdo porque nos fuimos a meter a Nueva York, que es un lugar complejo, muy complejo para producir, a meternos a meternos a un foro, ¿no? A un estudio, a construir esta nave. A mí lo que me gustaba mucho es que, o sea, la condición era que las cámaras y las luces estuvieran todas integradas en el set. Este es un poquito de contexto. Es un viaje, una misión privada que hace una compañía en un futuro cercano, que ya nos está alcanzando justamente ese futuro, ahora con SpaceX, pero eh, hacia Europa, una de las lunas de Júpiter, en donde en teoría podría haber vida, ¿no? Es uno de los lugares en donde podría darse las condiciones para que hubiera vida.
Y entonces es este viaje y, y ahí pude concretar una de estos sueños que yo les decía hace rato que para mí era muy importante darle los elementos a los actores para que puedan meterse en personaje, ¿no? Y en este caso, lo que hicimos fue construir una parte la parte en donde sucede el set principal, que es una especie de laboratorio, y el cockpit, sí, ¿cómo se dice cockpit en español? Bueno, la cabina de mando, cabina. ¿no? La cabina de mando de esta nave espacial. Y lo que hicimos fue, queríamos que tuviera movimiento y pusimos ese set gigante, ese set grande de 2 pisos, encima de una cosa que se llama un gimbal, que es básicamente un aparatejo que hace que se mueva el set, ¿no? Entonces todo tiene que estar muy reforzado, etcétera, pero que te da una verosimilitud muy grande. Entonces, los actores tenían que entrar a través de un puente al set, se les encerraba ahí, pum, y entonces no había nada de luces, no había nada de cámara, no se veían entre ellos, no podían salir, estaban verdaderamente encerrados ahí. Las instrucciones las daba Sebastián. Eran 16 cámaras operando al mismo tiempo. Sebastián daba las instrucciones con un micrófono, ¿no? O audífonos para ellos cuando tenía que ser. Pero en el momento en el que era acción, eso se empezaba a mover. Ellos tenían que entender cómo subir, bajar las escaleras, etcétera, etcétera. Se había ensayado un poco, etcétera. 16 cámaras, 9 ángulos favorecedores, así. Era una cuestión muy azarosa. Es una película que rodamos en, creo que 19 días, una cosa así, muy corta. Y digo 19 cuando podrían haber sido 14, ¿eh? La verdad es que no me recuerdo ahora, pero básicamente se construyeron todos estos sets, estaban metidos en un foro y fue muy interesante la investigación también. Fuimos a SpaceX a ver cómo se hacían los cohetes, las cápsulas. Estuve yo en la cápsula Dragón. Y así estuvimos en distintos lugares. Por supuesto, estuvimos con la NASA, hablamos con astronautas. Luego hicimos esta versión. O sea, el mundo a mí me sirvió mucho la estación espacial como inspiración, entendiendo los principios de redundancia, es decir, que las cosas tienen que o sea, tiene que haber un backup de algo que no sirva. Por otro lado, de ahorro de peso, porque cada gramo en el espacio cuesta muchísimo. Entonces lo que hicimos fue entender eso y después, como dentro de la historia se planteaba que esta es una misión televisada, una misión, pues como las que están habiendo ahorita, ¿no? De verdad, como de empresa privada. Entonces tenía que tener una estética un poquito más cuidada que lo que normalmente son el mundo práctico y pragmático de las naves espaciales. Entonces por eso hicimos ciertas cosas pero fue muy bonito porque teníamos que jugar con gravedad cero, pero con muy bajo presupuesto, ¿no? Y nos fuimos inventando tonterías de una bola de yoga, una de estas pelotas para hacer yoga que nos servía para algunas cosas, y así, chapuzas, y luego algunos efectos ya más cuidados para ciertas cosas específicas, pero fue muy divertido además también tener que diseñar porque esta cabina y este laboratorio, cuando sube, estás yendo hacia arriba, es decir, la gravedad, y vas hacia abajo. Pero después, cuando ya se separa y se desacopla y todas estas cosas, en realidad la gravedad no va hacia atrás, sino va hacia abajo. Entonces hay una cosa que es
que era muy interesante, porque todo teníamos que hacerlo modular para que sirviera para dos, digamos, para dos modos de gravedad. Pero fue un muy bonito proyecto, un proyecto de investigación interesante también. Increíble. Bueno, muchísimas gracias. Es muy esclarecedor ahí todo. La verdad que me da como ganas de revivir un poco esa película. Creo que de lo que es ciencia ficción como con un presupuesto acotado, de lo que más me gusta. Sí. Justo anoche estaba revisando Alien de nuevo, Salvando las Distancias, que creo que es de mis películas favoritas, y pensar en esos sets es como mucho quizás, y es increíble cómo pudiste lograr un trabajo increíble así con todo esto, ¿no? Y este trabajo de investigación que tú contás, la verdad que me da como mucha envidia. Sí. Muy bueno, muy bueno. Lo que fue es que a mí lo que me siento muy orgulloso de la peli es que es una película que a lo mejor no vio mucha gente, pero que casi en todas las listas de películas de espaciales, ¿no? Por ahí la mencionan, ¿no? Y es una película muy chiquitita, o sea, muy chiquitita, y se ve que le gustó mucho a los científicos, sobre todo, ¿no? Porque había mucho de estos principios científicos detrás de eso. Fue el año que salió Gravity de Alfonso, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente nos arrolló con el tema espacial. 2013 fue el año. Pero bueno, al final acabó siendo, ahí está la peli, sí. Muchísimas gracias de nuevo. Vale. Gracias a ti, Facundo. Eugenio, un tema técnico que quizá lo podemos resolver, quizá no. Se te escucha bien, pero desde que retomaste la comunicación hay unos pequeños entrecortes en el audio. Quizá moviendo un poquito el plugin del micrófono o algo así, podemos probar a ver si mejora. Pero si no, se escucha. Escuchar se escucha, simplemente un poquitín entrecortado, simplemente. Yo te escucho igual, yo te escucho entrecortado también. ¿Sí? Como si es tic, 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 sí. Déjame ver. Si se puede, si no, seguimos adelante con estas pequeñas interferencias. Igual, a ver. ¿Me escuchan mejor así? ¿Hola? Sí, creo que sí. ¿Me escuchas mejor sin los audífonos? Sí, perfectamente. ¿Tú? Sí, también les escucho bien, sí, a lo mejor tenía que ver con... Impecable. Muchísimas gracias, Eugenio. Fantástico. Vamos con otra pregunta. Fabricio, adelante. Hola. Fabricio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Se me ve también? Sí. Bueno, yo los saludo desde Tacuarembó, estoy acá en el norte de Uruguay. Yo trabajé en dirección de arte en televisión, ahí en Montevideo, y desde que estoy acá hemos generado proyectos chiquitos, súper independientes, con un grupo de gente que arranca sus primeras armas, ¿no? Y bueno, antes que nada agradecer la posibilidad de tener este diálogo porque me parece súper enriquecedor. Y bueno, mi pregunta tiene como dos patas, ¿no? La primera es, cuando te encontrás con un guión, ¿cuál es el documento inicial que para vos es infaltable después de empezar como... Yo he trabajado con directores de arte que tienen como la hojita y van dibujando, por ahí van como sacando algunas cosas. Si vos tenés una lista con style frames o algo que te vaya generando una riqueza visual en el momento. Y después, ¿cuáles son las manías que como director de arte, creo que no he trabajado con director de arte que no tengo una manía de poner un punto rojo en alguna parte del cuadro, o algo así, o no usar el amarillo, por ejemplo, en el caso de los argentinos, que es mucho de, el amarillo es yeta. Entonces, ¿cuáles son esas manías que por ahí podemos encontrar ahora después de tachar las rever películas y poder encontrar lo que me dijiste, mirá, ahí está, en ese cuadro, ¿no? Es por ahí. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta es, sí, cuando leo un guión hago notas, pero no necesariamente hago notas de cosas específicas sobre el guión, sino de cosas que me hacen pensar. A veces no tiene nada que ver, ¿no? Pero de repente voy leyendo y entonces hay una frase que me conecta y entonces anoto
lo que me inspira, y entonces acaba siendo una lista muy compleja, una lista, más bien más que una lista formal, porque no es así, es más bien anotaciones de círculos que a veces tienen como líneas hacia otros lados y así, como básicamente para yo después entenderme. Luego, me pasa que desde hace mucho tiempo, como que no termino revisando esos temas. Es decir, sí me sirven porque los analizo y los investigo, pero en realidad como que se me mete a la memoria, al cuerpo. Raramente en una reunión, por ejemplo, de estas películas ya más complejas y tal, me ves anotando, ¿no? O sea, porque al final más bien lo que hago es tratar de pensar en no solamente en cómo resolver lo que se está diciendo, sino ¿a dónde queremos llevar esta idea? Y así. Y entonces, básicamente se me queda en la cabeza. A veces sí anoto ciertas cosas que sé que se me van a olvidar porque no me interesan mucho, pero las que me interesan normalmente no se me olvidan, ¿no? Las tengo así. Entonces, básicamente es ese proceso. A mí me gusta leer un guión, que ahora además lo he hecho mucho en esta etapa pandémica de encierro, y como ir de pronto, pararme, ir a mi biblioteca, buscar un libro, sentarme, ver, ahora meterme al internet también, de repente me gusta que una frase o una palabra que no entiendo en un guión, a veces, por ejemplo, me parece, ahora ya leo casi todos los guiones o muchos de los guiones que leo son en inglés, y a veces hay alguna palabra que no entiendo y la busco con un traductor, pero no me quedo ahí. Normalmente trato no nada más es la palabra, sino luego a dónde me lleva, y empiezo a buscar imágenes, y a veces una palabra se convierte en 5 horas de estar recopilando tonterías que te van inspirando, pues, ¿no? Y así llegas a veces a la fotografía exacta que nunca imaginaste que ibas a llegar, ni la tenías en la cabeza, pero que te fue llevando esta especie de dejarte fluir sin una cosa muy preconcebida, ¿no? Por otro lado, yo lo único que creo que tiene que ver con mis manías, porque en realidad no es una cuestión de color. Yo te puedo decir que hay varias películas que no he usado el rojo muy intencionalmente, sobre todo para apuntar ciertas cosas, pero El Fauno está lleno de rojos, The Limits of Control también. Más bien a mí me gusta utilizar el color de manera narrativa, es decir, hago un viaje de color en todas mis películas, ¿no? Que es básicamente una paleta fotográfica que por ahí deben de estar en el internet, si se meten en algunas de las clases o alguna cosa que hay por ahí. Están las paletas fotográficas que después se traducen en paletas de color sólido, y después las pongo de acuerdo a los personajes o a los sets o a los momentos. Por ejemplo, en Lo Imposible, al principio era muy colorida porque de alguna manera el reflejo de lo que estaba viendo esa familia. Cae la ola, se van los colores, poco a poco empieza, bueno, luego se va a la saturación total para meterse a los tonos grises, etcétera, etcétera, porque básicamente se convierte en una especie de fantasma sobreviviendo uno de los personajes, y después vuelven los colores, pero los colores nunca tienen la misma intensidad que al principio, porque al final no puedes, o sea, sí tiene que haber en la historia hay algo de esperanza, pero nunca van a poder ver la vida de la misma manera. Entonces, digamos, el uso del color está ahí y está muy controlado en toda la película. Entonces, yo hago unas tiras en donde se ve cómo viaja el color. Creo que mi obsesión está en los acabados. O sea, yo soy muy barroco, es decir, siempre me gusta llenar de chingaderas todo. O sea, soy muy cargado en ese sentido. Y por otro lado, en los acabados, ¿no? Sí respeto profundamente la pintura escénica, esta maravilla de un decorado construido en un estudio
que parezca que tiene 100 años y que cada esquina, cada óxido, cada cosa de estas estén muy cuidados y no te des cuenta, que verdaderamente sea una sorpresa salir del set y estar en medio de un estudio porque de verdad te crees eso. Eso es lo que yo podría llamar como mi obsesión, ¿no? Bien, Fabricio. Buenísimo, muchas gracias. Bien. Gracias, Fabricio. Siguiente pregunta. Adelante, Rocío. Bienvenida. Rocío. Hola, muchas gracias por esta instancia que nos estás brindando. Bueno, yo soy estudiante de realización audiovisual en la Universidad DORT y en realidad mi pregunta, cuando levanté la mano, iba por el lado de la inspiración, en qué te inspirás, pero ya te la hicieron. Así que otra cosa que me gustaría saber es si pudieras hablar con el Eugenio Caballero de no sé, 20 años, cuando arrancaste con todo el Sí. tema de trabajar en lo audiovisual. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? A ver, o sea, yo soy consecuencia de justamente esas decisiones, pero si yo hablara conmigo, con una persona que está empezando, con un estudiante, también le diría que lo que está haciendo es profundamente importante. Es decir, a veces pareciera que no, a veces estás haciendo un corto o un comercial o una cosa así, y entonces parece como inútil, o un proyectito chiquitito, que sabes que nadie lo va a ver, y entonces dices, ¿por qué me voy a desvelar toda la noche texturando una pared para que esté increíble si no? Y entonces te cansas y ves que todos tus amigos se van de fiesta y tú te tienes que quedar a hacer esto o a buscar el mueble de no sé qué y el factor cansancio y todas estas cosas. Entender que cada una de esas decisiones, cada una de esas cosas al final mueven una energía que a mí me parece que es maravillosa. Yo jamás a los 20 años pensé que me iba a ganar un Oscar. O sea, sería lo más ridículo, ¿no? Ni tampoco tenía muy claro a dónde quería llegar, ni nada, sino básicamente fui dando los pasos que me iban llegando de una manera lo mejor que podía, lo más, digamos, lo más volcadamente posible, lo más amorosamente posible, lo más apasionadamente posible, ¿no? Y de esa manera, aunque parecía que no iba a ningún lado, se fueron moviendo las cosas para que después sí se fuera construyendo un camino, básicamente. Es lo que creo que en lo que me enfocaría si pudiera hablar con Muchas conmigo. gracias. Venga, Rocío. Gracias a ti, Rocío. Vamos con otra pregunta. Rodrigo, adelante, bienvenido. Rodrigo. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados si no están interviniendo, ¿sí? Gracias. Adelante, Rodrigo. Hola, Eugenio, un gusto conocerte y Rodrigo, escucharte. sí. Gracias por la generosidad. Yo soy director de arte de Uruguay y quería preguntarte con respecto a Roma, si fue así de que no manejaron un guión durante todo el proceso y que se apuntó mucho a la improvisación. ¿Eso fue real en términos del departamento de arte? No, Y no, después, sí, dime. No, sí, termina, perdón. Y después, ¿cuáles fueron las impresiones tuyas de trabajar en blanco y negro? Ya. No te escuché completo, pero creo que puedo intuir lo que... El final de la pregunta fue, con respecto a Roma, ¿cuáles fueron tus impresiones, después de lo que acabas de contar, de trabajar en blanco y negro? Sí, dos muy buenas preguntas. A ver, bueno, no hubo mucho de improvisación, ¿no? En realidad lo que hubo es que no hubo un guión. No hubo un guión, pero tuve a mi director más que en ninguna otra película. Es decir, las conversaciones con Alfonso eran exhaustivas, eran tremendamente detalladas, de sus memorias y después también de las mías propias que pude meter a esto. Aunque nosotros tenemos una diferencia de edad de 10 años, sí que mis abuelos vivían a 2 calles de donde vivía Alfonso, etcétera, etcétera. Entonces había muchas cosas que todavía estaban ahí en mi infancia y que yo fui recuperando porque al final es verdad que la memoria es esto de una puerta que se abre y entonces hay otras tantas y las vas abriendo y vas recuperando. Al principio yo decía, yo no recuerdo nada de mi infancia y después fui entendiendo a través de estos recuerdos
que sí había un montón de cosas que estaban ahí. Entonces, se habló mucho o sea, lo primero que Alfonso decía es, yo no quiero que lean el guión porque, por un lado, había la cuestión actoral de a dónde quería llevarlo, pero por otro lado decía, es que a mí las acciones no me interesan aquí. Yo lo que quiero es hablar de temas. Y entonces sí hablábamos de los temas que se quería contar. Es decir, la diferencia entre pobres y ricos, la soledad, la visión del niño, la posición de la mujer en una casa clase media, tal, la nostalgia, y todas estas cosas, ¿no? Que estaban muy, muy conversadas. Una vez que teníamos todas estas conversaciones y que empezábamos a buscar, que se complementaron con una investigación verdaderamente exhaustiva de época, es decir, sí hicimos un trabajo de investigación extraordinario, ¿no? Yo sé que no lo debería yo de decir, pero es extraordinario, era maravilloso. Y entonces, a partir de eso, fotos familiares, todas estas cosas, fuimos poniendo las cartas sobre la mesa. Y entonces empezamos a construir los sets a partir de los detalles. Y eso fue una cosa increíble. Normalmente cuando tú tienes un set, o cuando tienes el reto de crear un set, lo que haces es empiezas por lo grande. Dices, bueno, es una calle y esta calle tiene que ser así. Y después en esa calle hay letreros y luego hay negocios y luego en los negocios hay, estos son los negocios y estos son lo que, digamos, lo que se vende y tal. Aquí empezamos al revés, empezamos con el objeto que se vendía y entonces ese objeto estaba en un negocio y íbamos consiguiendo los detalles y lo mismo con la casa, que ya al final sí acabamos construyendo una calle y construyendo, o más bien adaptando una casa de una manera muy, muy particular, porque a mí me gusta mucho pensar en la luz cuando estoy diseñando y entonces acabo pues rompiendo muchas paredes en las locaciones. O sea, Sí. de hecho, les da mucho miedo a los productores cuando yo empiezo así, cuando me ven que empiezo a sacar humo por la cabeza, como que empiezan a irse, porque ya es, güey, claro, si yo corto esta pared y entonces refuerzo y pongo un panel que sube y baja como una guillotina para poder dejar entrar la luz y estas ventanas para meter más luz, ¿por qué no les hacemos unos aditamentos por los costados y entonces son más grandes? Y luego el sonido, porque aquí pasan muchos aviones, lo que hay que hacer es un doble techo de no sé cuánto, o sea, ese tipo de cosas ahora ya me interesan mucho, ya las puedo hacer, antes no, ¿no? Pero sí, digamos, se ha ampliado mi cuarto de juegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, fue muy interesante porque sí que no sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos dónde iban a pasar y cómo iban a ser esos sets, porque al final sí los habíamos pactado, sí lo habíamos hablado, y te digo, hablé con Alfonso como nunca he hablado con ningún director, ¿no? Porque justamente había que sustituir a esta falta de guión, pues, ¿no? Con información. Y ahí nos hicimos además muy, muy socios creativos. De alguna manera había una simbiosis muy particular. Después, con respecto al color, a mí lo que me dijo Alfonso cuando me ofreció el proyecto, me dijo, a ver, vamos a hacer una película en México, más o menos tiene que ver conmigo, y ese va a ser en blanco y negro, ¿no? Yo no había hecho nada en blanco y negro y para mí esta cuestión del color, pues el color que cuenta y tal, pues es una idea que tengo. Y entonces me sentí un vértigo enorme. Luego me di cuenta que el blanco, el negro y los grises también son color. Y que además apuntan a ciertas otras cosas que también son herramientas importantes. La forma y la textura tienen mucho mayor peso, ¿no? La cosa es que nosotros queríamos hacer una película en un blanco y negro contemporáneo, no
no que apelara necesariamente a la nostalgia. Y si se fijan, es muy crisp el blanco y negro de Roma. Y con la cámara que rodamos, además, es una cámara que tiene una profundidad de campo muy grande. Es decir, era muy interesante las primeras pruebas. Y luego nos dimos cuenta que queríamos tener justamente en esta cosa tan crisp un control de los grises para que tuviera el balance que estábamos buscando. Entonces tuvimos que hacer una paleta de los colores que podríamos utilizar en la realidad de acuerdo a los colores de época. Es decir, sabíamos que íbamos a utilizar muchos coches de época y esos coches tienen una paleta específica de alguna manera, ¿no? Muchos son de determinados colores, o el vestuario de época también, o ciertos muebles también y patrones, patterns de época. Entonces, escogimos de esos, no sé, un número grande de colores y hicimos la traducción al blanco y negro y nos dimos cuenta pues que muchos colores, un rosa, el azul, el no sé qué, etcétera, etcétera, traducían a la misma gama de gris. Y entonces las primeras pruebas que hicimos, pues de pronto todo se veía plano, ¿no? Todo se veía absurdamente plano. Entonces ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, pues este color va con este, tal. Yo empecé a modificar la paleta hasta un punto no realista. Me acordaba mucho de una cosa que me impresionó hace unos años, que fue cuando vi fotos en color del set de Los Locos Adams. ¿Se acuerdan de esa serie en blanco y negro? Que era muy rica, era preciosa de ver porque tenía una gama de grises hermosísima. Y me di cuenta que el set, que además representaba una cosa súper lúgubre y oscura y así, era color rosa y color amarillo y dorados y ese tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a probar con eso y de pronto, sí es verdad que ciertos tonos que chillaban y cantaban en la vida real, de pronto se veían muy bien en blanco y negro. Entonces yo, por ejemplo, retapizamos los muebles a un color que probablemente no se veía bien en color, porque era un color muy subido, pero que funcionaba exacto para lo que queríamos en el blanco y negro. Por otro lado, era bien interesante decir, bueno, ¿qué color pinto las paredes? Si este azul, este rosa, este beige y este color naranja me van a dar el mismo tono, ¿cómo elijo cuál utilizar, ¿no? Y ahí es donde nos fuimos al personaje, es decir, al actor de nuevo. Sabíamos más o menos qué estaba viviendo el personaje y entonces decidíamos los colores para poner en función a lo que queríamos transmitirle al actor. Aunque el espectador lo tuviese igual si hubiera sido rosa, para el actor sí ese color tenía un efecto distinto que si hubiera sido rosa. ¿Me explico? Y entonces fue muy interesante el juego ahí. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Rodrigo. Vamos con Sala, no sé si lo Enrique. pronuncié bien. Sala. Se fue. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Salah. Sí, es Sala, está bien. Buenas tardes. Me encanta la charla. Felicitaciones por tu trabajo, Eugenio. Romeo y Julieta, es una de mis películas favoritas. Ese director lo amo. Laberinto del Fauno. Roma la vi en la nueva Cinemateca, lloré, no pude creer. Bueno, mi pregunta específicamente es, aspiro a convertirme en cineasta, director, y quería saber qué podés decirnos a futuros directores sobre, bueno, ya que laburaste con varios, acerca del vínculo con el director de arte y qué palabras crees que nos pueden servir a nosotros que queremos dirigir a la hora de poder laburar en conjunto con quien se encargue del arte.
Gracias. A ver, cada director tiene su propio camino. Yo lo que sí creo es que para mí palabras fundamentales son confianza en el equipo. Es una cosa que sí es muy importante. Para los directores es importante entender que a mí como director de arte lo que más me sirve es su visión de lo que está queriendo contar. Entonces, si se puede, porque a veces no se puede, porque justo esto de hacer películas es una búsqueda que no hay certezas, pero si se puede, la mayor claridad, o por lo menos la mayor claridad de decir, no lo sé, estoy buscando, ayúdenme a encontrarlo, o vamos a encontrarlo juntos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Por otro lado, la no imposición, ¿no? Para mí esa es una cosa esencial en la colaboración. Entender que de nuevo, que hay muchos especialistas que pueden aportar un montón de cosas ni siquiera imaginadas por el director, pero que el que tiene la última palabra es el director en ese sentido y que para mí es esencial transmitir, y eso es lo que me pasa, lo que me pasa con los directores. Yo he trabajado desde con Jim Jarmusch, hasta, bueno, por supuesto, con El Negro, con González Iñárritu, con Guillermo del Toro, con Alfonso, con Bayona. Cada uno es distinto, pero lo que sí es que todos se preparan muy bien. Es decir, no hay nada peor que un director perezoso. O sea, y eso te lo digo en serio, un director desapasionado en ese sentido, porque sí creo que uno de los deberes, no solo del director, sino de todas las cabezas de departamento para con sus departamentos, es creer que lo que estás haciendo es importante, creer que lo que estás haciendo puede cambiar algo, esta especie de entusiasmo y después la preparación con la que llegas a esto, ¿no? A enfrentarte a una idea, a una discusión, a una charla. Después, lo que traiga el director es valioso, pero para mí, sí, cuando el director no cree en lo que está haciendo, cuesta mucho trabajo, ¿no? Es muy difícil no tener, digamos, es muy difícil no estar inspirado por tu director. Por otro lado, pues te hablo de lo que yo he vivido. Cada director ha sido muy distinto, traen otras dinámicas, otras energías y tal, pero lo que sí es que es gente que prepara bien cada paso, ¿no? Y eso para mí es una cosa esencial también, ¿no? Que se prepara, a veces no necesariamente estudiando, tal, pero se prepara casi espiritualmente para entrar a estos procesos, ¿no? Bien, gracias. Bien. Gracias a ti por participar. Adelante, Ariel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Ariel Motes de Oca. Estoy haciendo el taller de análisis cinematográfico. Soy un fruto tardío, podemos decir. Me anoto a todos los elogios y quiero hacerte dos preguntitas. Una, cuando tú contaste sobre tu trayectoria, mencionaste a Brigitte Broch y dijiste que había introducido una forma de trabajo bastante novedosa. Entonces quería saber qué característica y qué parte de estas tú las has incorporado, porque creo que coincidieron en Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, sí, varias pelis juntos, sí. Sí, bueno, eso. Y la segunda es, me llamó la atención que tú has trabajado en Lucía, en Sí. Cirque du Soleil, y a mí me interesaba ver esta comparación, ¿no? ¿Qué cosas
eran similares porque hay ahí atrás de un gran diseño de escenografía, de ropaje, de color sobre la cultura mexicana, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. A ver, de Brigitte, una de las cosas que más le aprendí fue la disciplina. Brigitte era, o sea, había que estar a las 6 de la mañana y había que estar a las 6 de la mañana. Y luego era incansable para buscar algo más. Es decir, no nada más. Hay un momento que es muy difícil para un director de arte, que es decidir cuándo el set está listo, cuándo no le sobra nada, cuándo no le falta nada, ¿no? Y a veces yo veía a Brigitte que ya estaba casi perfecto y entonces de pronto decidía una cosa a última hora de quitar o de poner o de tal, que a veces o sea, teníamos que quedarnos en vela toda la noche, ¿no? Cuando ya creías que ya se veía perfecto. Y luego a la mañana siguiente, ya cansados, pero que ya con luz, etcétera, etcétera, ya con los personajes, entendías el por qué había sido, ¿no? Básicamente era no nada más conformarse con hacer el trabajo hasta cierto punto, sino verdaderamente entender el proceso hasta el mero final. Era una cosa que para mí era esencial. Y luego otra cosa esencial también con Brigitte era la manera de conversar con sus directores, ¿no? Es decir, la claridad con la que preguntaba y con la que escuchaba, ¿no? Son esas cosas. Y después cómo se transmitía eso al resto del equipo. Me da la impresión que esas son como las grandes cosas ahí. Con respecto a Lucia, yo de vez en cuando me quiero sacudir la polilla e irme a diseñar algunas otras cosas que de pronto me invitan, ¿no? Muchos años dije que no, pero de pronto por cuestiones también personales, de vida, de que nacen tus hijos, de todas estas cosas, al final dices, bueno, a lo mejor experimento en una cosa en la que no me haga viajar tantos años o que me dé un poquito más de estabilidad de tiempo, etcétera, etcétera. Y he hecho cosas en distintos ámbitos. Por ejemplo, una de las cosas que más orgulloso me siento en mi carrera es la curaduría y museografía que hice para la exposición de Guillermo del Toro el año pasado en el MUSA, en el Museo de Arte de Guadalajara, que fue para mí todo un viaje maravilloso en donde puse a dialogar piezas de la colección de Guillermo, ¿no? Porque él es un coleccionista de arte, maravilloso y que tiene mucho que ver con sus temas. Y piezas, eran 3 columnas principalmente, digamos. Era esa que es él como coleccionista, él como creador, que eran piezas relacionadas con sus obras, es decir, desde dibujos conceptuales hasta, por supuesto, esculturas, todas estas cosas. Y la otra columna era arte mexicano de muy alto nivel, ¿no? Que conseguí en todos los museos de México, un montón de museos, de los más importantes y que tuve mucho apoyo, que tocaran los temas que Guillermo, ya sé que hubieran inspirado a Guillermo en algún momento de manera directa, pero sobre todo fue, digamos, dentro de mi curaduría, eran obras que yo creía que tenían que ver con los universos que Guillermo retrata, ¿no? O los temas que Guillermo toca en sus películas. Y entonces, bueno, tuve cosas de Tamayo, de Orozco, de Diego Rivera, arte colonial, cosas increíbles, piezas únicas, ¿no? De arte predominantemente mexicano, porque también tenía Goya, algunas cosas más que logré digamos, no sé, milagrosamente concentrar 6 meses en un museo. La primera edición de Pedro Páramo, así, cosas que se me fueron ocurriendo que teníamos eso, y luego las dialogábamos con Guillermo y fue maravilloso. Pero también, por ejemplo, he hecho la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos en Sochi, ¿no? En Rusia, que me enseñó muchas cosas. Fue uno de los momentos más
emocionantes cuando fue la ceremonia, porque el vivo tiene esta cosa de que se puede, sobre todo si estás retando a la tecnología para hacer algo muy espectacular y así, tiene siempre la posibilidad de que falle. Y si falla en una inauguración de unos Juegos Olímpicos con los rusos, no es poca cosa, ¿no? O sea, es decir, yo no sé si estaría aquí, ¿no? Pero fue muy interesante. Y Lucia es como un paso más dentro de con mi amigo Daniele Finzi-Paz, que es el gran director de teatro y ópera suizo-italiano. Y él me invitó a diseñar Lucia y fue una maravilla. O sea, ¿por qué? Porque al final lo pude llevar a mi terreno, porque yo lo que les decía es que yo no puedo diseñar. O sea, yo soy un diseñador cinematográfico, de cine. Yo soy un diseñador de cine. Yo pienso como el cine. Y a mí, esta cuestión de meternos, tener una gran escenografía, por más espectacular que sea, pero que sea estática, pues no me gusta. Entonces, al final, parte de la propuesta que hicimos fue tener un fondo más bien neutro y tener elementos muy espectaculares, movimientos en el escenario, que era como un reloj el escenario, sigue siendo, ¿no? Como un reloj con mecanismos muy complejos de recolección de agua, de tornamesas que giran, era una cosa muy interesante, ¿no? Muy interesante. La luz. ¿Eh? La luz, la mariposa. Yo lo vi a Lucía. Ah, ¿lo viste? Sí, me maravilló. Sí. Por eso esa cosa de lo efímero y lo del cine que siempre va a quedar, ese misterio, por eso te preguntaba eso. Bueno, a mí lo que me gustó es que, por ejemplo, por medio de esos movimientos y el uso de estos objetos, el disco que hay atrás, el que gira, que a veces es de metal, a veces es de luz, etcétera, pude crear paisajes, es decir, llevar a distintas locaciones, a distintos sets. Entonces, pude a un espectador que está sentado, de pronto lo podías hacer viajar, ¿no? Y había un momento en el desierto, y había un momento en una cantina, y había un momento en una especie de cancha de fútbol urbano, y había un momento en una fiesta de pueblo, y así, y en un cenote, y en la selva, ¿no? Y para mí eso era esencial. Y por otro lado, otra cosa que extrañaba era el movimiento de cámara, ¿no? Que para mí es una cosa importante. Entonces yo decía, bueno, pues si el espectador no se puede mover, hay que mover todos los demás objetos, ¿no? Para que de alguna manera haya una visión en movimiento. Y eso lo pudimos hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en lo práctico es muy similar en el sentido en el que tú concibes una idea y después tienes que entender cuál es la técnica para poderla ejecutar. Cada vez mis sets en cine han sido más complejos técnicamente, ¿no? Por la cuestión de las extensiones digitales, o por los movimientos que tienen, o por cómo divides una secuencia para tal. Y entonces, no es que sepas cómo lo vas a resolver. Nosotros cuando empezamos a hacer, por ejemplo, Lo Imposible, esta película del tsunami, nos preguntaban, ¿y cómo van a hacer el tsunami? Pues, ni puta idea, ¿no? Ninguno teníamos idea, pero le pedimos tiempo para pensar y resolver. Entonces trabajamos con Félix Vergés, que era el de efectos visuales, con Pau, que era el de efectos físicos, con Bayona, con Faura, el fotógrafo que venía de vez en cuando, y así a entender que necesitábamos cómo podíamos mover el agua, dónde le íbamos a mover, si iba a ser todo digital o si iba a ser todo escala 1:1. Acabamos haciendo cosas escala 1:3, cosas escala 1:1, 3 configuraciones distintas de tanque. O sea, uno va generando soluciones específicas a los problemas que te va planteando la ejecución de tu idea. Y eso es lo mismo que pasó con el circo. Yo tuve que aprender mucho de técnica teatral, por otro lado, de esta cuestión de que todas las piezas se tienen que, por más grandes y espectaculares que sean, se tienen que
poder desarmar pedazos no mayores a 240, ¿no? Y se tienen que ensamblar en una tarde, sí con no sé cuántas cientos de personas, pero con una sola herramienta, ¿no? Porque tiene que ser todo muy eficiente. Entonces, todo eso aprendí lo suficiente como para poderlo hacer. Pero es lo que pasa en el cine. O sea, en el cine tú te tienes, al final, por ejemplo, yo no soy historiador así, y ahora en lo que estábamos haciendo en Mexica, pues los directores y los productores me preguntaban a mí cómo eran los murales de no sé qué. Hay información que tengo y hay otra que no, y la que no la busco y la que no encontramos porque ya buscamos de manera exhaustiva, ¿no? Lo que hacemos es una interpretación de los símbolos, de las cosas, y entonces sí te vas volviendo como, vas encontrando la información que necesitas de manera específica, tanto técnica como creativa, para poder resolver tu pieza, digamos, ¿no? Pero todo, para mí el acto creativo es el mismo, es decir, tratar de entender qué quiere, a dónde lo quieres llevar y luego empezar a echar a volar la imaginación y la mano, ¿no? Muchas gracias. Por nada. Muchas gracias, Ariel. Sí, tenemos un par de preguntas más y vamos entrando en la zona final de nuestra charla, así que aprovechen quienes aún no levantaron la mano en la lista de participantes. Vamos con Nicolás, adelante. Hola, ¿todo bien? En principio, gracias a la ECU y gracias a vos por estar acá. Yo trabajo de productor ejecutivo y estoy en camino a empezar a lograr estar en dirección, pero vamos a la pregunta que es lo que me interesa más saber. La pensé porque estuve viendo entrevistas que sucedieron también en este contexto como del coronavirus y que le hacían actores, a directores, a todo tipo de roles no relacionados al cine, y una que realmente me encantó, y me encantó la respuesta de Tilda Swinton, me encantó la respuesta de Cate Blanchett, fue como director, en tu caso, ¿no? Como director de arte, aportando una película, ¿cuáles dirías en retrospectiva que son las cuestiones o temáticas más consistentes en los guiones que elegís? Que es algo que de alguna forma u otra siempre volvés a tocar, como atraer a través del guión, no necesariamente que tiene que estar en el arte, sino que puede estar en la decisión de por qué elegiste ese guión y no otro. En el caso de Tilda Swinton era la identidad, como ella también tiene una cuestión media Bowie, y eso también la impulsó a los roles que elegía, y eso me interesa porque creo que todos los roles artísticos, como al traer eso, aportan un montón a la película, y se nota en El laberinto del Fauno, se nota en Roma. Sí, creo que o sea, hay varios. Para mí, lo importante cuando leo un guión es que verdaderamente me mueva. Yo tomo mis decisiones de manera muy viscerales, ¿no? Más que pensadas. Después las pienso, las analizo y las reto, pero creo que un tema que ha sido recurrente en muchas de mis películas tiene que ver con la infancia y la pérdida de la inocencia, ¿no? Que me parece que es un tema que me mueve mucho, ¿no? Es un tema que me simbra, ¿no? Es decir, el hecho de empezar a darte cuenta que el mundo no es como se plantea en la infancia, sí, con la visión de la infancia, y la pérdida de esa inocencia. Creo que para mí ha sido uno de los temas. O sea, Roma lo tiene incluso Lo Imposible, lo tiene El Fauno, lo tiene Un monstruo viene a verme, lo tiene El zurdo, lo tiene, o sea, hay como muchas películas que he hecho, Manto Acuífero trata de eso, que tienen que ver con esto. De alguna forma, no sé por qué, pero sabía que ibas a contestar algo así. También creo que unirme a escuchar esto, más allá por supuesto, el gran interés que tengo, es porque también es un tema que a mí también me interesa, y viendo las películas, un montón tienen niños involucrados, y realmente el mundo que se construye alrededor del niño como infante es tremendo, y habla de
de lo grande que es, pero de repente de la forma que lo ve también. Y tengo una pequeña y pregunta más. Perdón, Nicolás, Sí. es putada porque yo tengo niños que tienen 7 años, ¿no? Y me reclaman todo el tiempo porque me dicen, ¿por qué no puedo ver tus películas? O sea, es decir, y sí, en todas hay niños y en muchas se trata ese tema, pero básicamente desde la visión adulta, pues, ¿no? Es decir, Claro. no tengo una película que puedan ver mis hijos. ¿No? Y después tenía una pequeña pregunta más, capaz que es como muy abierta, pero habiendo visto todos tus logros, o hablabas del Oscar y hablaste de todas las películas y directores, pero ¿qué aprendiste como de los fallos? De los momentos que te equivocaste o de los momentos que te errás. Mucho. Hay películas que sí, que entiendo que las decisiones fueron fallidas. Básicamente, allá están los grandes aprendizajes, en realidad. Tiene que ver con uno de ellos, que es para mí de los más grandes, tiene que ver con no seguir lo que el guión planteaba y tratar de impostar una cierta estética que me parecía importante en ese momento y me parecía buena, pero que no deja de ser una ocurrencia. Y es una peli que no puedo ver, por ejemplo. No quisiera mencionar cuál es, pero sí es importante. Aprendí mucho de eso. O mi primera película que empecé a jugar con los efectos visuales, le dimos mucho peso narrativo a efectos que evidentemente, por cómo los usamos, se quedaron viejos a los 5, 6, 7 años. Entonces, para mí ahora es esencial entender cómo utilizar los efectos en combinación con las cuestiones físicas de cierta manera que garantice que no se van a ver viejos en 25 años, ¿no? O que el foco está en otro lado donde eso no sea importante, ¿no? Son como de los aprendizajes a partir de los errores. Genial, muchas gracias y sé que nos vamos a encontrar en una película. Muy bien, increíble. Gracias, Nicolás. Vamos con las 2 últimas preguntas. Francisco, adelante. Hola Eugenio, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Francisco y yo ahora estoy terminando la secundaria y bueno, si Dios quiere el año que viene arranco a estudiar cine. Mi pregunta va más por un lado a nivel de consejo. ¿Vos qué consejo a nivel de la dirección de arte podés darle a los estudiantes o a la gente que hace cortos con muy bajo presupuesto? Sí, a ver, entender que el peso de un objeto a veces vale más que un decorado completo. Es decir, hay que entender muy bien qué se quiere contar y a partir de que lo que se quiere contar, buscar que está en tus manos, digamos, en tus posibilidades y cuidarlo mucho, ¿no? Tratar de cuidar mucho esa idea. La siguiente es ver mucho cine. O sea, hay que ser un espectador ávido. Si lo que quieres es estudiar cine, me imagino que ya tienes el gusto por pero en el cine clásico están las claves de todo. Para mí es una cosa esencial. Por supuesto, todos hacemos lo que creemos ahora y con nuevas técnicas y lo que tú quieras, pero siempre hay una fuente, una simiente maravillosa en el cine. Hay que voltear a ver todo el cine que se pueda. Ahora es mucho más, ahora es posible, es maravilloso lo que está pasando ahora que se puede tener esta charla. O sea, yo cuando empecé no había posibilidad ya ni de estudiar dirección de arte, pero tampoco de leer entrevistas había muy pocos libros, pocas cosas publicadas y no había internet. Digo, aunque eso suena casi tan remoto como la era mesozoica, pero o sea, cuando yo empecé a hacer esto, pues no había manera de ver qué estaban haciendo, qué pensaban
los directores de arte y cómo... Y lo mismo con ver cine. Sí había posibilidades de ir al cine y ir a la Cineteca. Nosotros tenemos en México la maravilla de la Cineteca que siempre ha tenido unos programas extraordinarios, pero era limitado. Ahora es mucho mayor. Puedes ver cine todo el tiempo en tu casa sin tener que salir, sin gastarte mucho dinero, etcétera, etcétera. Y ahí están las claves de todo. Para mí esa es una cosa, para mí es de lo que sí recomiendo a todos digamos, mis alumnos o la gente con la que trabajo. Cine, hay que ver mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Penúltima pregunta, Sofía, adelante. Hola, buenas tardes, Eugenio. Sofía Lamas. Soy estudiante de arquitectura. Y bueno, ojalá que futura estudiante de cine también. Muy bien. Tengo dos preguntas para hacerte. Mi primera pregunta, bueno, un poco después de todo lo que has hablado y yo un poco alejada quizá del mundo del cine aún, más de lo que puedo ver como espectadora, ¿encontrás una relación entre tu trabajo y la arquitectura? ¿Has trabajado con arquitectos en la creación de sets? Bueno. A ver, la arquitectura es parte esencial de mi vida. Mi padre es arquitecto. Lo que yo hago es arquitectura efímera, ¿no? Es decir, construyo espacios. A veces son más escultóricos y imitan la naturaleza y tal, pero muchas veces, y la gran mayoría, yo tengo que ceñirme a la creación de espacios, de habitaciones, de edificios, de tal, o seleccionarlas, ¿no? Es decir, por un lado está sí la parte narrativa que te decía, que es de pronto uno escoge cierto edificio porque va con tu personaje, etcétera, pero eso está necesariamente relacionado con la arquitectura. De hecho, muchos de los directores de arte, o varios, vienen de la arquitectura. Claro que es una herramienta importante para diseñar sets. Yo trabajo con muchos arquitectos para diseñar los espacios. Trabajamos digamos, ya técnicamente en muchos programas que se utilizan para arquitectura. Y de hecho, al final, cuando haces sets ya del tamaño, por ejemplo, de los que estamos haciendo ahora, pues necesitas a todo un equipo de construcción en donde tienen que leerse, o sea, la información tiene que estar en planos, y de la misma manera que construyes una casa, ¿no? Por ejemplo, claro que tiene sus propios códigos, es decir, no tienes que lidiar con la resistencia de los materiales a largo plazo, pero sí tienes que lidiar con una manera eficiente de levantar estructuras. O sea, hay una cosa, a mí lo que me gusta de la dirección de arte es que convergen un montón de disciplinas. Y por ejemplo, en el panel del año pasado de los Oscars, de directores de arte, como sabes, bueno, nominan para los Oscars y para los premios importantes, es de las pocas disciplinas en las que se nomina a dos personas, al production designer o director artístico, que es la cabeza del departamento, y a tu partner creativo, que le llaman la decoradora o la ambientadora, dependiendo en qué lugar, o ambientador, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque de alguna manera es honrar a un equipo de colaboración muy grande. Pero lo que era interesante, por ejemplo, en ese panel, es que todos los que estábamos nominados veníamos de disciplinas totalmente distintas. Yo de la historia del arte, había arquitectos, había gente que había estudiado escenografía de teatro, había gente que se había hecho en los foros, básicamente que empezaron llevando el café y que ya tenían la idea de meterse a esto, o la vida los fue llevando. Hay gente que estudia arquitectura, y así, ¿no? Me pareció súper interesante porque todavía hay pocas escuelas para estudiar dirección de arte en el mundo en comparación a las escuelas de cine. Entonces, al final hay mucho de ser autodidacta en esto. Entonces, bueno, mucha gente viene de las escuelas de arte también, ¿no? Pero al final la arquitectura es una parte esencial de mi trabajo.
Bueno, muchas gracias. Y la otra pregunta que te quería hacer, un poco lúdica, es ¿cuál es tu película favorita o una de las películas favoritas que recomendaras a todo el mundo que la viera? No, pues es que es dificilísimo. Una película, 5 películas. Es difícil. Digo, te puedo mencionar que, por ejemplo, a mí, digo, sigo pensando que El Padrino 1 y 2 es verdaderamente una obra fundamental. High and Low de Kurosawa me parece que es una película que además a nivel dirección de arte, a nivel entendimiento de espacios, relación, es una cosa que refleja todo lo que está pasando en ese universo. Pero hablando de, o sea, Children of Men, a mí es una película de Alfonso que me verdaderamente enloquece. Pero hay cientos, o sea, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sofía. Ahora sí, última pregunta. Adelante, Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Valeria. Perfecto. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a Enrique y a la ECU y a Eugenio. La verdad que es un placer tenerte ahí. Yo estudio dirección de arte en la ECU. Y bueno, nada, yo vengo en realidad del mundo del teatro. Soy actriz y nada, tengo como esa base. Me interesa muchísimo saber acerca de los límites que pueda llegar a tener, pero los límites creativos. No tanto el tema del presupuesto y demás, sino qué limitante tenés tú cuando, si no te las planteás o si te llegás cuando te encontrás con alguna de ellas, ya sea en un mundo de fantasía, que yo creo que puede ser mucho más abierto y más difícil de encontrar un límite, o el mundo, o en la creación de un mundo real, entre comillas, un mundo más físico. Ese por un lado es una pregunta, y la otra es que si puedes recomendarme alguna lectura. A ver, ¿qué límite? Para mí, o sea, los límites de a dónde puedes llegar con los mundos creados, para mí tienen que ver con la coherencia de lo que estás creando. O sea, es decir, no me planteo límites desde el principio, pero sí me doy cuenta que a veces mi cabeza se va a lugares donde no son coherentes con realmente lo que está en la historia, digamos. Es decir, yo creo que los límites se van dando, y no los límites, las cosas que acotan las ideas y las van guiando hacia un buen puerto, se van dando solas. Es decir, yo creo que está bien echar a andar la imaginación, echar a andar todas estas cosas hasta donde quieras llegar, pero eventualmente tienes que tener la sabiduría de recular, de entender que por ahí no va, de entender qué es artificial, qué es algo que, digamos, impuesto y que va natural con tu historia, ¿no? Y que va natural con las cosas que estás, con tus propuestas, con la visión del director y tal. A mí me gusta la idea de pronto de decir cosas absurdas, o que parecen absurdas en un principio, y que eventualmente se convierten en algo valioso, aunque no lo sea en ese sentido. Entonces creo que los límites al final se van acotando de manera natural en un proceso creativo, ¿no? Lecturas, bueno, sobre diseño, sobre dirección de arte, hay algunos libros interesantes. A mí me gusta mucho como un libro editado sobre Fontanals, el escenógrafo mexicano, porque de alguna manera entiendo, digamos, la participación, o sea, un hombre que tiene que cambiar de su... Él era uno de los mejores amigos de García Lorca, él hacía teatro, es la última persona que ve a García Lorca con vida. Luego tiene que venir a México en el exilio, y empieza a meterse al teatro primero, a la ópera primero, y después
Ya era un escenógrafo reconocido allá, pero tiene que empezar de cero otra vez, hasta que lo invitan a hacer cine, y es una de las personas que hacen más películas en la época de oro del cine mexicano. Culmina con una de las películas, el Castillo de la Pureza de Ripstein, el Imperio no, es que siempre me hago bolas. Sí, el Castillo de la Pureza, ¿no? Y formó mucha gente, pero bueno, yo creo que al final en la literatura en general también están, a mí lo que me encanta es que verdaderamente ahí se plantean mundos con letras que tú acabas transformando en imágenes mientras los lees. Y para mí ahí es yo antes decía que donde más me inspiraba no eran los libros de fotografía o los libros de arte en ese sentido, donde más ideas sacaba era de la literatura que estaba leyendo, o incluso de la música, ¿no? Porque básicamente lo que acabas haciendo es este acto de imaginar dónde suceden estas acciones, estas cosas que al final es lo que acabo yo haciendo también con mis guiones y concretando en mis sets, ¿no? Pero sí creo que para dirección de arte, de nuevo, lo mejor es ver cine, ¿no? Y empezar a fijarse el por qué esto funciona, el por qué esto no funciona. Tratar de ser un poquito más analíticos también en las capas que te plantea el buen cine. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Valeria. Bueno, gracias a todos por haber participado, por haber preguntado, y sobre todo gracias a Eugenio por habernos dedicado este tiempo, por haber aceptado enseguida y muy amablemente esta invitación y haber compartido con nosotros tu experiencia. Como decía al comienzo, ojalá que en un futuro donde todo el mundo se reactive, podamos invitarte personalmente a la escuela, a conocerla, a conocernos y a seguir intercambiando. Muy bien, perfecto. Puestos, como decimos aquí, ¿no? Exacto. Bueno, arriba y adelante con esos proyectos. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo grande de aquí desde Montevideo. Saludos a todos. Gracias, gente. Chao.